Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín. De hecho, estaba recién jardineando y cuando entré a mi biblioteca, que está a un costado del jardín, estaba revisando, hojeando unos libros que encontré por ahí en una librería. Siempre que hay libros sobre jardines, lo compro. Por ejemplo, La sabiduría del jardinero de Gilles Clément. Un libro interesante porque Clément es un jardinero, paisajista, botánico y ensayista francés que ha escrito mucho sobre el tema de los jardines. Es profesor de la Escuela Superior de Paisaje de Versalles, artífice de distintos parques y espacios públicos como los jardines de Le Domaine du Royol en el Parque Matisse en Lille, los jardines del Musée du Quai Branly en París, etc. La sabiduría del jardinero. Y también un libro del mismo Clément en colaboración con otros autores, Especies vagabundas. Una amenaza, se refiere a las plantas y animales que se les llama vagabundos. Hay que controlarlos, se trata de un mecanismo más de la evolución. Y sobre jardines y jardineros, hoy día nos va a acompañar, va a pasear con nosotros y va a jardinear con nosotros, pero en el jardín más grande que es el país, ese jardín que rodea este pequeño jardín, un jardinero de excepción, que publicó un precioso artículo en el diario Financiero que se llama Jardín Inglés. Este artículo llegó así azarosamente a mis manos y la verdad que lo disfruté de punta a cabo. Me pareció un artículo delicioso. Realmente solo lo puede escribir un jardinero muy avesado. Parte diciendo el artículo: todo jardinero amateur tiene una decisión doctrinaria que hacer. Es una migrante decisión doctrinaria que nos visita cada primavera con los nuevos aires y los zorzales. Una decisión doctrinaria fundamental que afectará el futuro de nuestro jardín, pero que, adicionalmente, se convertirá en el reflejo de nuestra forma de ser. Un reflejo de nuestra personalidad política, nada menos. La decisión es simple. ¿Qué prefiere usted para su jardín? ¿El elaborado orden de un jardín barroco francés? ¿Es imperio de la geometría y la planificación centralizada? Y ahí empieza a hacerse las preguntas. ¿O acaso prefiere el desordenado y más salvaje jardín californiano? ¿O tal vez el jardín inglés, que es por el que apuesta este jardinero? Bueno, este jardinero avesado, me imagino que debe amar los jardines porque los usa como metáforas y como imágenes para hablar de los órdenes políticos, es Óscar Landerreche, economista académico, investigador y consultor, experto en economía política, escritor, ensayista, ha escrito varios libros. El Chile, Chacota, la República en la edad del populismo, caramba, qué título tan actual. El Chile que viene, Vivir Juntos, pero también libros para niños, Tete y Lionel en la huelga de los animales y otros. Óscar, qué gusto de pasear contigo esta tarde por mi modesto y pequeño jardín. Cristian, muchas gracias por la invitación y un privilegio venir a visitarte acá. Este programa es para muchos de nosotros un consuelo en los tiempos que vivimos, así que es un lugar de paz y tranquilidad. Es como el resabio que queda de otro Chile, este programa, así que te quiero agradecer mucho la invitación, de verdad. Qué bonita observación. Inmediatamente me voy a agarrar de lo que me dices para hacerte dos preguntas. ¿De qué tenemos que consolarnos hoy? Bueno, tenemos que consolarnos de que nuestro país está en una crisis muy profunda, ¿no? Nuestro país está en una crisis
Algunas personas han observado que Chile tiene una especie como de síncopa de 40 años o algo así, 30, 40 años, en que tiene unas crisis regulares, ¿no? En que se agotan ciclos históricos que son económicos, culturales y políticos, y estamos en uno de esos, en uno de esos momentos, bien complicado. Yo siento de que, claro, lo que nos pasa es que las personas que le ponemos atención a las noticias, tendemos a enfatizar el corto plazo, ¿no? Que tal persona hizo tal cosa, que tal otro dijo esto otro, pero en el fondo, en el fondo, si uno lo mira de lejos, que es lo que a uno le toca, en mi último libro que se llama Hacia un nuevo pacto, trato de mirar el proceso de desarrollo chileno así como abuelo de pájaro, pero de un pájaro que vuela un poquito más alto que tu chucao. ¿Ah? Un pájaro con capacidad de ver mapas, digamos, ¿no? Y la verdad es que se ven hartas cosas bien preocupantes y hace bastante tiempo, ¿no? Hay un proceso de desarrollo que está obsoleto, esa es la verdad, y no lo hemos querido enfrentar. Y creo que es un momento súper complicado. Oscar, ¿y el que ese modelo de desarrollo esté obsoleto se debe a qué? ¿Fatiga de materiales, flojera intelectual, decadencia de la clase política? ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay una mezcla de cosas. La principal es un fenómeno que los economistas conocemos como rendimientos decrecientes, ¿ah? Mm. Y que es una cosa tan lógica, ¿no? De la vida, de que cuando uno hace algo, a uno le pasa todo lo que uno hace, ¿no? Al principio algo rinde mucho, como por ejemplo, Cristian, seguramente te ha pasado cuando tú empiezas a leer un tipo de libros, ¿no es cierto?, que nunca habías leído antes, de una materia o de un estilo o de un nuevo escritor, y los primeros libros que uno lee, uno le rinde mucho, pues ¿no? Aprende mucho, ¿no? Pero después como que ¿no? Ya pasó, ya no me añade tanto el libro 15 del autor, ya como que ya está, digamos, como que no me añade tanto, son los rendimientos decrecientes. Y eso, todos los órdenes de la vida tienen rendimientos decrecientes, y entonces eso hace que los países cuando se desarrollan, son capaces de que cuando lo que hicieron en una etapa de desarrollo empieza a rendir menos, lo reemplazan por algo nuevo, ¿no? Aparecen nuevos sectores productivos, nuevas tecnologías, nuevas apuestas, y nosotros no hemos hecho eso. Mira, hay una estadística que es muy maldita, y es que si tú miras la estructura exportadora de Chile hoy, distribuida porcentualmente, ¿no? Entre cobre, vino, celulosa, salmón, etc., y la comparas con la que teníamos más o menos a fines de los años 80, es casi exactamente la misma. Si tú miras cuáles son las principales, y si miras más para atrás también, bastante más, puedes mirar hasta 40, 50 años, se parece mucho. Y si tú miras cuáles son las principales empresas de Chile, las principales empresas, las más valiosas en la bolsa, son las mismas más o menos hace 20, 30, 40 años. Si tú miras el país central del capitalismo global, ¿no es cierto? Estados Unidos. Nada de esto es cierto. Los sectores productivos que dominan esa economía hoy no existían hace 20, 30 años. Y las principales empresas de hoy que nos atormentan, como tú sabes, ¿no? Twitter, Amazon, todas estas cosas, no existían literalmente hace 20, 30 años. Nuestro modelo está estancado y el problema que hemos tenido, Cristian, es que como hemos vivido en una era en que lo que exportábamos, cobre, materias primas, fue tan valioso y por lo tanto tan bien pagado en el mundo, nos autoengañamos, fue como doping. Nos convencimos de que lo estábamos haciendo estupendo, cuando en realidad estábamos dejando de lado la principal cosa que mantiene un proceso de desarrollo, que es la capacidad de cambiar, de hacer cosas nuevas. Eso es lo que pasó. Y ahí hay una responsabilidad de la élite política, o sea, porque claro, la responsabilidad es de la clase empresarial que no se arriesga, que no innova, que no busca nuevas dimensiones, o también una responsabilidad de que faltan estadistas o que tengan visiones a largo plazo y que sean capaces de plantear una nueva inflexión o un nuevo desafío. ¿Dónde está la causa ahí? Yo diría que las dos. Yo creo que nosotros tenemos una élite que se autoconvenció que era fantástica, que lo estaba haciendo estupendo. De hecho, hasta el día de hoy, yo te digo, por ejemplo, mira, cuando tú escuchas la famosa frase esa que seguramente a ti te molesta igual que a mí, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, claro. Bueno, entonces el país se divide en torno a esa frase, ¿no es cierto? Pero se divide de la siguiente manera, se divide entre los que son críticos
y dicen que bueno, que todo se hizo mal y que hay más pobreza, más desigualdad, cosa que no tiene mucho sustento. Pero además, pero los defensores como que te argumentan como que se hizo realmente fantástico, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Y la realidad es que hubo cosas que se hicieron muy bien. Al César lo que es del César. Chile pasó de ser un país de clase media al principal país en términos de PIB per cápita de la región, pero hubo muchas otras cosas que no se hicieron porque nos autoconvencimos de que éramos tan estupendos que no había que hacer nada más. Yo me acuerdo, mira, Cristian, yo me acuerdo hace como 10, 15 años cuando yo decía esto. Ahora a mí me va muy bien con este diagnóstico cuando voy a seminarios empresariales, pero hace 10, 15 años me decían que yo era una especie como de, no sé, trotskista o algo por el estilo, cuando yo decía estas cosas tan simples, ¿no? Cuando yo les decía que para continuar el proceso de desarrollo teníamos que desarrollar nuevos sectores productivos porque estos no iban a seguir rindiendo, ¿no? Me decían, pero que tú no entiendes todo el esfuerzo y toda la innovación que hay que hacer para exportar cobre, uvas y todo lo demás. Había una autocomplacencia muy profunda y en la clase política también la hubo, lamentablemente. Yo creo que estamos pagando el pato de una autocomplacencia que salió del éxito que tuvieron estas élites, se sintieron macanudos, como dirían un viejo, digamos, y como que no salimos de eso. Fue una trampa. Tú también has afirmado que la izquierda renunció a proporcionarle al país una estrategia de desarrollo, lo leí por ahí, lo Sí. dijiste alguna vez, y me gustaría que explicaras eso, esa Mira, idea. lo que pasa es que los procesos de desarrollo exitosos, pues, ¿no? Cuando uno los estudia internacionalmente, hay una variedad muy grande, ¿no? Entonces uno puede mirar las landias, ¿no? Las landias, ¿no? Nueva Zelanda, Irlanda, ¿no? Finlandia, todas esas como las landias, ¿no? Una Australia, una Canadá, ¿no es cierto? Un Singapur, una Corea. En todos esos países, cada uno es distinto, ¿ah? Algunos apostaron a cosas de alta tecnología, otros a productos agrícolas y mineros, otros a servicios. Eso no es lo que tienen en común, tienen otra cosa en común, ¿no? Que es lo que yo llamo las 4C, ¿no? Las 4C, que es básicamente las características de la estrategia de desarrollo. Y esas características son las siguientes. Número uno, la gente comprende, ¿no? Comprende cuál es la estrategia de desarrollo, ¿no? Eso es lo principal. Cuando yo llegué con mi familia del exilio a Chile a principios de los años 90, uno se subía a un taxi, le metía conversa al taxista y le preguntaba de qué se trata lo que está haciendo Chile y te iba a hablar de los packing, de la infraestructura. Incluso si estaba en contra de lo que estábamos haciendo en Chile, por lo menos entendía qué es lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Había una comprensión. Hoy en día, si tú le preguntas a la gente cuál es la estrategia de desarrollo de Chile, no te la sabe decir. Te voy a decir más. Si tú le preguntas al presidente de la República cuál es la estrategia de desarrollo, no te va a saber decir. Entonces, no es explicable. Eso es lo primero. Lo segundo que tú tienes que tener es, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tú le pides a la gente como parte, como aporte, ¿no? A la estrategia de desarrollo. Entonces, si tú retrocedes a los años dorados de crecimiento chileno, estaba muy claro lo que se le pedía a la gente. A la gente se le pedía educarse, trabajar, ahorrar, mandar a sus hijos a la universidad, aunque no fueran personas que hubieran ido a la universidad. Eso eran las cosas que se les pedía. Se les pedía eso. Y a cambio, ¿no es cierto? Se les pedía hacer eso y a cambio había compensaciones, el cómo voy ahí, ¿no es cierto? O sea, la persona decía, entiendo la estrategia, esto es lo que se me pide para aportar y en esto me van a recompensar. Y finalmente lo que había que no hay hoy en día es digamos la concesión, si tú quieres, ¿no? La concesión de que el sistema es suficiente. Las estrategias de desarrollo exitosa nunca son estrategias en las cuales todo el mundo piensa que está viviendo en el nirvana. No. Siempre son con clases que dicen, ok, a mí me gustaría quizá otro país, pero esto que tenemos está ok. ¿Sabes? Está ok. O sea, la mezcla de cuál es nuestra estrategia, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se me pide, es suficiente. Y si tú lo piensas, Cristian, estas 4 características son ciertas para cualquier grupo humano. Para cualquier grupo humano. Cuando uno es profesor, ¿no? Cuando uno es profesor, lo primero que uno hace es explicarle a los estudiantes qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Okay. Segundo, les dice qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes que contribuyan. Tercero, les dice los premios, cómo se dan las notas, ¿no es cierto? Y todos además, y el curso funciona si es que los estudiantes no piensan que uno es el mejor profesor, que uno es premio Nobel, no.
Lo que dicen es, sí, esa mezcla es suficiente, ¿no? Es suficiente para eso. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Esa narrativa, esa mezcla no está. Hoy en día la gente no sabe de qué se trata el proceso de desarrollo, no sabe lo que se les pide. Mira, la narrativa durante años del empresariado era que los chilenos sobraban, que eran grasa, que había que eliminar grasa, que eran muy caro, que los reemplazamos con máquinas o con inmigrantes. ¿Mm? Los premios, discutibles. La pensión buena, no. La salud buena, no. La vivienda decente, no. La ciudad ordenada, no. Entonces, te fijas, todos los pedacitos de una estrategia para que funcione no están. Y ese es el problema. Oye, Oscar, pero la afirmación es más radical porque la izquierda renunció a proporcionarle al país una estrategia de desarrollo. Y aprovecho de preguntarte, hoy día estamos en una disyuntiva de dos proyectos que podrían ser dos tipos de jardines, ¿no? Faltaron otros jardines intermedios y probablemente no están los jardines que a muchos nos gustaría ver en esta exposición de jardines, pero esta izquierda que viene a proponer un cambio y viene a proponer transformaciones, que trae la fuerza de una nueva generación, ¿tú crees que le está proponiendo al país una estrategia de desarrollo? Me pareciera a mí que no, que en el ámbito económico encuentro bien pobre la propuesta, o sea, pareciera ser la continuación de la misma renuncia a la que tú hablabas. Claro, una estrategia de desarrollo es que el país va a ponerse como objetivo conseguir algunas cosas y hay un método para llegar a conseguir esas cosas, ¿no? Una estrategia de desarrollo no es una lista de deseos, ¿te fijas? O sea, una estrategia de desarrollo no es decir, es que nos gustaría producir hidrógeno verde. Eso no es una estrategia de desarrollo, eso es una manifestación de deseo. Desde mi punto de vista, ningún sector político en Chile tiene hoy en día una estrategia de desarrollo equivalente a lo que tuvimos en los años dorados de crecimiento, en que todo el país sabía que estábamos apostando al desarrollo del sector exportador de fruta, de que estábamos haciendo infraestructura, de que estábamos firmando tratados de libre comercio. Esa era la estrategia. Estuvieras de acuerdo o no, tú la entendías. No la tenemos hoy y ninguno de los sectores la está proponiendo. Lo que están proponiendo son básicamente, digamos, marcos, yo diría, ideológicos respecto de instrumentos distributivos, ¿no? Entonces, hay un grupo, un lado que propone básicamente un Estado más chico, ¿no es cierto?, que le permita a las empresas hacer lo que tengan que hacer, digamos, ¿no? Y hay otro que dice un Estado más grande que permite generar más protección social. Pero así como estrategia de desarrollo, no hay ninguna. Y yo sí, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la izquierda hace rato que renunció a esto, renunció a tener una estrategia de desarrollo. ¿Y por qué renunció? No sé, yo siento que a veces siento, no estoy muy seguro, pero siento que quizás se autoconvencieron, en el fondo, de que era tan exitoso el modelo exportador de recursos naturales chileno, que lo único que había que hacer era redistribuir. O sea que el problema era, lo que hay, la famosa frase creo de Beatriz Sánchez, en Chile hay plata. Lo que pasa es que hay que distribuirla, ¿te fijas? No, pues así no. Ningún proyecto político crítico del capitalismo, sea la Unión Soviética, ¿ya?, o el Estado de Bienestar Europeo de posguerra, socialdemócrata, jamás dijo, mira, ¿sabéis qué? Aquí hay plata y la vamos a redistribuir. No. Siempre había una estrategia de crecimiento y desarrollo, nuevas capacidades, de transformar a la sociedad y con ella la vida de los ciudadanos. Siempre fue así. Oscar, eso es lo que nos falta. Oscar, vamos a jardinear un poquito en los minutos que nos quedan del programa. En tu artículo, Jardín Inglés, bueno, vas presentando los distintos tipos de jardines, ¿no? El jardín barroco francés, que ahí es el imperio de la geometría y la planificación centralizada, ¿no es cierto? Versalles, pues. ¿No? El Versalles, ¿no es cierto? Claro. Está el jardín californiano, que se alimenta con inmigraciones de plantas y animales, a lo mejor estas especies vagabundas de las que hablaba yo recién. El jardín inglés, que requiere de política pública, es decir, política de jardinero cuidadosa, equilibrada y precisa. Y tú manifiestas tu predilección por este último jardín, el jardín inglés. ¿Y en qué sentido ese modelo de jardín puede servirnos a nosotros y pensar, tal vez no habrá una necesidad de un modelo jardín chileno, pero primero hablemos del jardín inglés? ¿Por qué te gusta más que los jardines franceses y los jardines californianos? Describiendo cada uno cortito, cada uno la característica. Correcto. El jardín francés es Versalles, ¿no es cierto? Es el parque geométrico en que hay como un ingeniero que hace
el jardín y lo planifica, ¿no es cierto? Y la naturaleza simplemente tiene que acomodarse a las necesidades de la geometría, por así decirlo. Ese es el jardín francés. El jardín californiano es el jardín, digamos, básicamente darwiniano, ¿no es cierto? Que surja lo que tenga que surgir, que gane el más fuerte, una cosa que también puede ser muy hermosa, ¿eh? También puede ser muy hermosa, muy exuberante, muy selvática, ¿no? Ese es como el estilo del jardín californiano. Y el jardín inglés es muy diferente, porque el jardín inglés, o el English Cottage Garden, o el jardín de campo inglés, es algo que yo aprendí en mi infancia en Inglaterra. De hecho, me tocó trabajar en el jardín inglés del vecino, que me cuidaba, que eran unos jubilados que me cuidaban mientras mis papás estaban haciendo su estudio. Así que yo trabajé en su jardín inglés. El jardín inglés tiene la siguiente premisa, que tú tienes una casa pequeña y tienes un jardín pequeño, tienes limitadas capacidades, y lo que necesitas cultivar ahí es todo lo que necesitas. Entonces tú mezclas cosas que vas a comer, hierbas medicinales y también flores y cosas decorativas, porque también necesitas comida para el alma. Y esa mezcla, como tienes tantas cosas mezcladas, tiene varias virtudes. Las virtudes es que hay una hermosura, hay una aparente anarquía, ¿no? Que es muy hermosa. Además tiene utilidad, pero tiene un gran problema, que si tú dejas a un jardín inglés solo, no resulta, no funciona. El jardín inglés, las especies más fuertes, se terminan comiendo a las débiles y termina habiendo algo más uniforme, ¿no es cierto? Entonces, para tú sostener esa diversidad, para sostener esa riqueza, para sostener esa belleza, tienes que estar constantemente interviniendo con tu política pública de jardinero, cortando aquí, sembrando allá, administrando, colocando límites, diciendo usted tiene su pedazo, usted está contribuyendo, usted, ¿no? Las ortigas, pero hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Porque de aquí en adelante están las fresas, digamos. Esa acción es la belleza minimalista, precisa, pero a la vez compleja de un jardín inglés. Me imagino que cuando Margaret Thatcher se hizo cargo del jardín ahí, ¿trató de hacer un jardín californiano o siguió californiano? Jardín inglés. Claro, ella, bueno, probablemente ella tenía, como era inglesa, le gustaban los jardines ingleses seguramente, pero claro, ella es famosa por esta idea de no existe la sociedad, ¿no? Claro, pues esa es la idea como del anarcocapitalismo, que es un poco lo que ella hace, pero esa no es la cultura en la que yo conocí en Inglaterra. Yo conocí la cultura de la clase obrera, laborista, muy anglicana, además, muy cristiana, ¿no es cierto?, en que lo más importante para esas personas era su casa con su jardín, y tú los veías cómo le ponían un cuidado, a pesar de que era un terruño muy pequeño, y veías que cada familia, cada jardinero tenía una especie como de un continente, un mundo diferente que hacía en ese pequeño espacio, y un mundo lleno de complejidad al cual tenía que dedicarle mucho trabajo. Por eso es que admiro tanto a los jardineros ingleses. Si seguimos jugando con los órdenes políticos, a ver, y pensando en el futuro, a ver, ¿cuál podría ser el jardín chileno? ¿O tú crees que habría que aplicar mecánicamente el jardín inglés acá? ¿Cuál sería el jardín chileno para ti? Tú hablaste incluso al comienzo del programa una nostalgia, un Chile que se ha perdido, de cosas que a ti te parecen entrañables del país. ¿Cuál sería el modelo de jardín chileno? Yo creo que el modelo de jardín chileno es un modelo en que uno puede recibir muchos amigos. Yo siento que hay una cosa que nos pasó en la época, por así decirlo, de la hegemonía cultural liberal, lo que algunos llaman el neoliberalismo, ¿no? Pero que yo creo que va más allá que cosa económica, es una cuestión cultural, ¿no? El individualismo, el liberalismo, que nos sacó de una cosa que era muy importante en Chile, ¿no? Que se expresa en esta palabra que como que ha caído en desuso, pero antes era como central, ¿no? El compadre, ¿no? La comadre, ¿no? El vecino que es compadre y comadre, el tío y la tía, que no son tío y tía, ¿no es cierto? Que son muy chilenos, eso no se da en otros lugares. Esta como familiaridad de la comunidad vecinal, muy profunda. Entonces un jardín chileno tiene que ser un lugar en que uno pueda hacer un asado, ¿no? Capaz que un asado vegano a esta altura, pero igual un asado, ¿no es cierto? Un asado en que uno puede recibir a la gente, ¿no? Y en que todos juntos podemos estar al aire libre, en un lugar en que estamos compartiendo entre nosotros y con la naturaleza. Me parece a mí que la naturaleza chilena siempre fue una cosa muy comunitaria, y que muchas dinámicas de la política y la economía y nuestra cultura han ido destruyendo ese aspecto comunitario chileno. Ya la crisis final de todas nuestras instituciones, los partidos políticos, la iglesia,
las juntas de vecinos, los clubes de fútbol, todo, como se destruyen todas esas órdenes como comunitarios. Me parece que en el caso de Chile es una cosa que nos rompe el alma. Y creo que parte de nuestra enfermedad que nos hace estar enrabiados todo el día tiene que ver con que los procesos culturales, tecnológicos, etcétera, nos han destruido ese aspecto. Yo creo que tenemos que restablecer. De hecho, Violeta Parra dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Y ahí va al jardín. Y Así empieza a es. hablar de cada planta, ¿no? O sea, sanarse yendo a este jardín. Y Gabriela Mistral decía, yo soy huertera. En el poema de Chile va recorriendo Chile con un niño mestizo y le va mostrando los distintos jardines, las plantas, etcétera. O sea, hay algo bien atávico de ese jardín interior. Ahora, por último, Óscar, estamos enfrentados hoy día en esta elección binaria. Vamos a tener estamos metidos en una lógica binaria en este momento. En vez de complejizar las cosas, hacerla más rica en biodiversidad política, ya estamos ahí metidos en la binariedad. A ver, ¿qué jardines tenemos? El jardín de Boric es el jardín francés y el jardín de Kast es el jardín californiano. ¿Estamos entre esas dos opciones de jardines? A mí me cuesta clasificarlos porque encuentro que como discutimos antes, como no hay una estrategia realmente, incluso me cuesta entender a veces cuál jardín quiere construir cada uno. De hecho, hemos visto en los pocos días que han pasado desde la primera vuelta que aparentemente los jardines uno los puede cambiar así nomás, po. Es como Groucho Marx, es una variante de Groucho Marx. Si no te gusta mi jardín, tengo otro. ¿No? Así que no, a mí me cuesta mucho ver la visión realmente. O sea, mira, Kast, ¿no? Kast dijo, tomen el programa y háganlo de nuevo, si lo que importa es que yo quiero ser presidente. ¿Ah? No, yo encuentro que ha perdido tanto el compás, por así decirlo, de la integridad intelectual la política chilena, que es muy difícil esa clasificación. Yo lo que le recomendaría a las personas, al menos el enfoque que yo creo que uno tiene que tener, yo creo que uno tiene que conservar su integridad ética cuando se comporta como ciudadano. Yo creo que nosotros hacemos demasiadas concesiones. Uno está demasiadas veces diciendo, es que voy a hacer esto porque, bueno, El mal menor. el mal menor, La lógica del mal menor. es lo que hay, ¿no? O Sí. como decían los gringos, ¿no? Mi desgraciado, ¿no? Es un desgraciado, pero es mi desgraciado. ¿No? Yo creo que mientras sigamos con esa lógica vamos a seguir atrapados por personas que no se comportan con los estándares éticos que quisiéramos. Yo creo que nosotros como votantes tenemos que votar de una manera más ética y ojo, si eso significa que uno tiene que ser como Saramago, así que uno tiene que votar en blanco nomás y mira lo lindo que sería eso, con la política de baja estofa que tenemos. Si muchos chilenos dijeran, ¿sabes qué más? No, esto no. Uh-huh. Como en el ensayo para la ceguera, creo que es donde Sí. se hace todo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ser votantes más éticos, y colocarnos un estándar. Eso sería mi recomendación, y para cada cual eso significará algo distinto. Óscar, ¿y el jardín de la centroizquierda cómo está? De la llamada centroizquierda, está bastante mal traer. ¿Tú crees que será posible reconstruirlo con hierbas que van quedando, plantas que uno podría recuperar, o definitivamente ese jardín ya está para ir a un museo y quedar ahí, no sé, como Ojalá fuera para un museo. Yo creo que claro. lo pavimentaron y lo convirtieron en un estacionamiento de un Enjoy. Sí. O sea, no, eso de ahí no quedó nada, ¿no? Yo creo que estamos en un estado calamitoso en la centroizquierda. Una parte de eso tiene que ver con una actitud que desde mi punto de vista ha sido vergonzante de parte de personas de las que yo esperaría un poco más de consistencia, de integridad respecto a lo que fue su testimonio de vida. ¿Te fijas? O sea, una parte de eso es culpa de los liderazgos, yo de verdad lo creo. Y otra parte en realidad tiene que ver con fenómenos más civilizatorios, más internacionales, más culturales. Yo no eximo de responsabilidad a la persona común y corriente, al votante. Al final del día, ese viejo dicho de los países tienen los gobernantes que se merecen, tiene algo de verdad, ¿no es cierto? Entonces está en nuestras manos. Por eso. Parte de este desfonde ético, por llamarlo así, de la centroizquierda, tiene que ver con la ambigüedad frente al tema de la violencia. A mí me parece que es un tema crucial, no marginal, digamos. Para mí es un tema absolutamente central. Yo tengo una experiencia de vida, algunos de los que están escuchando se acordarán a qué me refiero, de exposición a la violencia política. Y desde mi punto de vista es una materia absolutamente intransable.
Creo que hay demasiados actores públicos con una posición ambigua, oportunista y a veces mentirosa respecto de la violencia, diciendo que la violencia vale si me conviene y cuando no me conviene no vale. Cosas de ese estilo. Y a mí me parece que eso solo conduce a un desastre. Yo te voy a decir un lugar en que nunca hay jardines, Cristian, en un campo de batalla. No quedan jardines ahí. Lo que queda es un barrial de muerte. Eso es lo que hay. Óscar, yo te quiero agradecer este paseo, este jardineo por el jardín más grande de nuestro país, que por supuesto nos interesa tener un hermoso, bello y vigoroso jardín. Gracias por haberme visitado, fue un gusto y vamos a volver a seguir conversando, vamos a seguir jardineando porque hay muchos temas que obviamente quedaron sin poder ser tratados en esta pequeña conversación en esta tarde de verano. Gracias, de primavera, me estoy adelantando ya al verano. Primavera, qué estación importante para el jardín, ¿no? Así es. Muchas gracias a ti, Cristiana. Un abrazo, Óscar. Y yo ahora cierro la verja de mi jardín y nos encontramos nuevamente mañana aquí. ¿Cómo podría llamar a mi jardín? ¿Cómo es mi jardín? Una mezcla de inglés con californiano parece, pero también tiene algo de francés, no sé. Voy a tener que pensar qué tipo de jardín es este para meterlo dentro de tu clasificación. Y no se olviden, como les digo, cuando cierro la verja de mi jardín, al terminar el programa, la frase del Cándido de Voltaire. La última frase, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.